Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Es lo que quiero, Es lo que quiero yo. Que tengo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que yo estuve transmitiéndolo por Facebook, lo estuve poniendo ahí, algo lindo que quiero compartirles, es una reflexión que queremos tomarme esta noche y dejarlo a modo de enseñanza, pero antes que nada vamos a comenzar entonces con esta reunión a través de una oración. Vamos a pedirle al Padre que tome control de esta situación, que tome control del Espíritu Santo de este lugar y de todo lo que hagamos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús queremos adorarte, queremos bendecirte. Señor, tú eres el Rey de nuestras vidas, tú eres nuestro Padre Celestial. En ti somos y estamos completos, Dios. Por eso en esta noche nos acercamos a tu presencia, en primer lugar con gratitud, agradeciéndote, Dios mío, por habernos rescatado, por habernos llamado a tu reino, por habernos hecho tus hijos. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos para que sea tu Espíritu, Dios, que tome control de toda nuestra vida, que tome control de todo nuestro ser, para poder recibir en esta noche con paciencia, con paz, en amor, con sabiduría y revelación la palabra que vamos a escuchar. Padre, te pido que tu Espíritu ministre a cada uno de mis hermanos que estén conectados esta noche, los que miren el video, y que, Señor, tu Espíritu pueda hablarles a través de la palabra revelada en todo lo que vamos a explicar y lo que vamos a enseñar en esta noche. Te pongo mi vida en tus manos para que todo hagas conforme a tu voluntad. Y Dios amado, te pido que te glorifiques en esta noche a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos todo lo tecnológico. Declaramos, Dios mío, que todo funcionará en perfectas condiciones. Y, Señor, declaramos que hoy tendremos una reunión de bendición. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces. Esto hace unos días que le contaba en la grabación anterior, le contaba que vengo leyendo mucho el libro de Colosenses y allí Dios me ha hablado bastante sobre muchas cosas que el apóstol Pablo enseñaba. Y este pasaje de Colosenses, este pasaje de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, me pegó muy fuerte en cuanto a algunas cosas que quiero enseñarles en esta noche. Cimentados y estables en la fe, esto es lo que el apóstol Pablo pedía que tuviéramos cada uno de nosotros como buenos hijos de Dios. Y lo vamos a leer para ponerle una base bíblica a lo que quiero enseñar en esta noche. Colosenses 1 del 21 al 23, en la Nueva Versión Internacional, dice así: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. El apóstol Pablo está hablando algo interesante, nos hace tomar conciencia de que nosotros, antes de que recibiéramos a Cristo en nuestras vidas, que recibiéramos al Espíritu Santo de Dios, que empezáramos con este proceso de santificación y con ese momento de regeneración que Dios hace en nuestras vidas al creer en Cristo, antes de eso Pablo nos recuerda que en otro tiempo, por nuestras actitudes y nuestras acciones, estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos porque hacíamos todo lo contrario a lo que Él había establecido. Muchas de nuestras actitudes y acciones iban en contra de la voluntad de Dios. Eran actitudes y acciones basadas en el pecado, basadas en la rebeldía, basadas en los argumentos humanos, basadas en la vanidad, en el orgullo del hombre, que se contradicen contra las verdades de Dios. Pero dice que Jesucristo vino, murió por nosotros y mediante esa muerte nos reconcilió con Dios.
Y es por eso que ahora debemos mantenernos en esa fe. ¿Y de qué manera debemos mantenernos en esa fe y no abandonar esa esperanza del Evangelio que Él nos presenta? Debemos mantenernos firmes en la fe, bien cimentados y estables. Esto es lo que decía Pablo, firmes, cimentados y estables. Por eso quería desarrollar esos 3 puntos que el apóstol Pablo nos dice, que son muy importantes a tener en cuenta, de acuerdo a nuestra nueva condición, a nuestra nueva posición delante de Dios. Ahora ya no somos extraños delante de Dios, sino que somos hijos. Ahora ya no somos cualquier cosa que anda dando vuelta por esta tierra, sino que somos sus hijos, somos cristianos y ahora debemos vivir de otra manera, diferente a como vivimos antes de conocer las verdades de Dios. Por eso dice aquí que las actitudes, las acciones que debemos tener tienen que estar basadas en firmeza, en cimientos y en estabilidad. Por eso Pablo decía, ¿sí? Estén firmes, cimentados y estables en la fe. Vamos a ver qué significa cada uno de estos puntos según la definición del diccionario. Y el diccionario dice así: por firmeza, dice entereza, constancia, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. Cimientos dice principio y raíz de algo, y estabilidad dice que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Me gustaría que nos tomáramos unos minutos para desarrollar cada uno de estos puntos, porque son interesantes que les prestemos atención. En primer lugar, si tenemos que hablar de firmeza, Pablo dice que tenemos que estar firmes en la fe que hemos recibido en Cristo, en el estilo de vida que Él nos estableció, por eso que Él está hablando de actitudes y acciones basadas en esa firmeza. Y esa firmeza tiene que ver con esto, con constancia, con fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. El apóstol Pablo hace esta reflexión porque nos dice: ustedes en otro tiempo eran enemigos de Dios por sus actitudes y sus acciones, no sea cosa que ahora que están en Cristo, no sea cosa que ahora que Jesucristo los redimió, que los compró para su reino, que los trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios, no sea cosa que ahora ustedes en sus acciones y en sus actitudes vuelvan a ser enemigos de Dios como lo eran antes de que Cristo nos rescatara de esa vida de pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, tienen que mantenerse con esa firmeza de fe, esa fuerza moral, ¿no? De no dejarnos dominar ni abatir por ningún sentimiento, por ningún pensamiento, por ninguna cuestión emocional, intelectual o de pensamientos que nos lleven a actitudes y acciones basadas en la vida que teníamos antes de conocerlo a Dios. O sea, hay muchas personas, lamentablemente, y a nosotros, a todos nos puede llegar a pasar en algún momento, que nosotros tenemos acciones y que tenemos actitudes que van en contra de esa fe que profesamos. Muchas veces decimos y predicamos de la fe que debemos tener, de las actitudes que debemos tener, y de repente a la hora de obrar, obramos todo lo contrario a lo que predicamos. Por eso debemos cuidarnos muchísimo y tener en presente siempre las verdades de Jesús en nuestra vida y llevarlas a nuestras actitudes, a nuestras acciones, y cambiar nuestra forma de pensar para que nuestra forma de accionar luego sea conforme a lo que Dios estableció para nosotros y a lo que Jesús nos enseñó, como decía la semana pasada cuando hablaba de conformarnos con las palabras de Él. Esto significa estar firmes, no dejarnos dominar por estados de ánimos, no dejarnos dominar por pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, no dejarnos dominar por cuestiones que nos rodean, por cuestiones de terceros, estar firmes en nuestra fe, no dejar que las cuestiones que nos rodean nos quiten esa entereza de espíritu que tenemos que tener, esa entereza de carácter que tenemos que tener y esa madurez como cristianos que debemos desarrollar. Cuando habla de cimientos, ¿sí? Acá decimos actitudes y acciones basadas en cimientos. Pablo dice bien cimentados, ¿sí? Y acá habla de principios. El cimiento es el principio y la raíz de algo. Por eso acá es muy importante tener en cuenta cuáles son nuestros cimientos cristianos. Muchas veces he hablado de mi encuentro sobrenatural con el Señor cuando estaba sentado en aquella roca y el Señor me enseñó que esa roca era el gobierno y que eran los principios de Dios sobre los cuales nosotros teníamos que estar cimentados, que nosotros teníamos que estar edificando nuestra vida en esos principios. Por eso es muy importante estar cimentados en las palabras de Cristo. Cuando termina el Sermón del Monte, Jesús, Él dice: quien oye mis palabras y quien las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca.
O sea, la roca no es Cristo, la roca son sus palabras, la roca son sus enseñanzas. Entonces nosotros debemos cimentar nuestra vida sobre esas enseñanzas, debemos cimentar nuestra vida sobre esos principios y sobre esos argumentos y pensamientos que el Señor nos enseñó, para que nuestras actitudes y nuestras acciones no vayan en contra de la voluntad de Dios y no nos haga poner nuevamente como enemigos que éramos antes de conocerlo a Dios. Por eso es muy importante revisar cada día nuestros principios, revisar las raíces de nuestros pensamientos, las raíces de nuestras emociones, las raíces de nuestras actitudes y de nuestras acciones, para poder hacer siempre la voluntad del Padre, de acuerdo como Él lo estableció a través de las enseñanzas de Jesús. Luego habla de estabilidad, Pablo, dice tienen que estar estables en la fe. Estabilidad significa que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Lamentablemente vemos en este cristianismo moderno mucha gente que pierde la estabilidad espiritual. Hay gente que cambia de pareceres, hay gente que se cae, se vuelve a levantar, que cambia de opinión muchas veces porque no tiene una estabilidad en la fe. Lamentablemente hay muchas personas que hablan de fe, pero a la hora de obrar en fe no hacen las cosas que dicen que saben o que dicen que conocen, y eso tiene que ver con una cuestión de estabilidad. Hay muchas veces que las personas, los cristianos modernos, los cristianos contemporáneos de este tiempo, pierden muchas veces la estabilidad, corren siempre el peligro de estar cambiando de opinión, de estar cayendo. Hay mucha gente que se cae, que se vuelve a levantar en su fe, que hoy está por allá arriba con todas las pilas, mañana está por allá abajo, hoy cree que se lleva el mundo por delante, mañana el mundo se lo pasa por arriba a ellos. Hay gente que de repente hoy tiene mucha fe y de repente desaparece en su vida de fe. Tú lo ves viviendo una vida normal, común, como cualquier otro ser humano en esta tierra que no tiene comunión con Dios. Entonces Pablo dice, tienen que mantener la estabilidad de su fe, no tienen que cambiar, no tienen que caer y no tienen que desaparecer de la fe que ustedes han profesado y de la fe que han recibido, porque si cambiamos, si caemos o si desaparecemos en esa vida de fe que tenemos que llevar, entonces nosotros volvemos a la condición anterior de que Cristo nos haya redimido, de que Cristo nos haya perdonado, nos volvemos a poner en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en contra de la voluntad de Dios. Y eso no nos trae bendición, todo lo contrario, nos trae caernos de la gracia de Dios, y por eso muchas veces decimos, oh, qué desgracia lo que me está pasando. Obviamente hemos caído de la gracia por no estar firmes, por no estar cimentados y por no estar estables en la fe que hemos recibido cuando creímos en Jesús. Por eso debemos, hermanos queridos, repasar una vez más, hacer un autoanálisis, hacer un viaje hacia nuestro interior cada día, para revisar nuestras actitudes, para revisar nuestras acciones y ver si están basadas en la firmeza, en los cimientos, en la estabilidad. Pablo dijo que nuestra fe tiene que estar firme, cimentada y estable. Eso es lo que Dios busca. Pablo buscaba eso en sus discípulos, buscaba eso en las iglesias que él fundaba. Pablo llevó una fe a un mundo que no conocía a Cristo. El mundo que se acerca a Pablo no eran judíos. Esa gente no conocía nada del Cristo, no conocía nada del que iba a ser el Salvador y el Rey de Israel. Ellos no conocían nada de Jesucristo. Pablo le lleva a ellos un Dios nuevo, como ellos creían, y de repente le presenta a Jesucristo, y con Jesucristo no le presenta una religión, con Jesucristo no le presenta una forma de acercarse a un nuevo Dios. Con Jesucristo lo que le está presentando el apóstol Pablo es una vida diferente, una vida basada en actitudes y acciones diferentes. Por eso Pablo le dice, ustedes cuando en otro tiempo no eran cristianos, cuando en otro tiempo no conocían la fe que está basada en las enseñanzas de Jesucristo, ustedes por sus actitudes y por sus acciones se habían constituido en enemigos de Dios. Pero ahora Cristo vino, murió por ustedes, les enseñó lo que tienen que saber, lo que tienen que aprender y lo que tienen que vivir. Por eso revisen sus actitudes, revisen sus acciones y manténganse firmes, cimentados y estables en esa fe que recibieron. No podemos estar yendo de un lado hacia otro, tenemos que empezar a cimentar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar cimentada, como te decía recién, no dejarnos dominar por ningún estado de ánimo, no dejarnos dominar por ninguna cuestiones que están fuera de nosotros, no dejarnos dominar por pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Nuestra fe tiene que ser firme en las enseñanzas de Jesucristo. Nuestro cimiento tienen que ser las palabras de Jesucristo, y nuestra estabilidad y nuestra fe tiene que estar basada en las enseñanzas de Él, para no andar de un lado para otro, como dice Efesios 4, cuando Efesios 4 dice, todos debemos llegar a la estatura
de la madurez que había en Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados como por vientos de enseñanza de un lado hacia otro. Eso quiere decir un hombre, una mujer que ha perdido una estabilidad de fe, que no ha madurado y entonces no entiende cómo tiene que vivir, y cualquier enseñanza o doctrina lo arrastra para un lado, lo arrastra para otro, y pierde su firmeza, pierde su cimiento y pierde su estabilidad en las palabras que Jesucristo nos dejó. Recuerden que la semana pasada les hablaba de que nos debemos conformar a las sanas palabras de Jesucristo. Esto lo decía también el apóstol Pablo. Les vuelvo a repetir, todos estos días vengo escudriñando fuertemente esta carta de los Colosenses, porque tiene tanto para darnos Pablo en esas enseñanzas, y esto es parte de esa enseñanza revelada que Dios me habló en esta semana, mientras buscaba algo más de Dios para mi vida. Y por último quiero entonces decirles esta frase que escribí hoy en el Facebook. En Facebook escribí esta frase hoy, basado en esto que estamos hablando, y dice: ya que dejamos de ser enemigos de Dios por la gracia de Cristo, no regresemos a vivir en las actitudes y en las acciones malas que nos alejaban de Él. Fundamentemos nuestra conducta en las palabras de Cristo, para que el Evangelio que nos presentó Pablo corra por todo lugar donde nos toca convivir con otras personas. Hermanos, ha llegado un tiempo donde tenemos que volver a las fuentes de la iglesia primitiva. Funcionaba, llegaba al reino de Dios y afectaba a la gente, y afectaba a la sociedad toda a la hora de convivir con ellos. Ellos convivían, y la conducta que había en esos cristianos, la conducta que había en esos seguidores de Cristo, estaban fundamentadas en la palabra de Cristo, y esas conductas afectaban a miles y miles de personas. Hola, hola, sí, hola. Bueno, ahí estamos de vuelta. Tuvimos un corte importantísimo de la señal de internet, pero ya estamos una vez más para darle el cierre a lo que estábamos hablando. Permítanme que vamos a llegar ya a la diapositiva justamente de la que estamos hablando. Le decía entonces que este era el pensamiento que Dios me traía en cuanto a esta enseñanza que el apóstol Pablo nos daba, que decía: ya que dejamos de ser enemigos de Dios por la gracia de Cristo, no regresemos a vivir en las actitudes y acciones malas que nos alejaban de Él. Fundamentemos nuestra conducta en las palabras de Cristo, para que el Evangelio que nos presentó Pablo corra por todo lugar donde nos toca convivir con otras personas. Y esto es lo que le decía antes del corte de la señal de internet. Les decía que es muy importante esto de entender que el Evangelio en este tiempo va a correr. Ese Evangelio que nos presentó Pablo y que viene de las fuentes de Jesucristo va a correr hoy, pero va a correr muchísimo a través de la vida de cada uno de nosotros, afectando a muchas personas, pero lo va a hacer fuera de los templos, lo va a hacer a través de la conducta que nosotros llevemos. Por eso Jesucristo en un momento llegó a nuestras vidas, nos cambió, nos transformó, y ahora nosotros debemos cambiar nuestras actitudes y acciones, como decíamos, para poder ser realmente mensajeros de Él al mundo que nos rodea, y poder presentarlo a Jesús con la gente que convivimos con ellos de una manera distinta. Este era el mensaje básico que hoy quería darle. Lamentablemente se nos cortó la sala en un momento. Después editaremos todo para que quede bien el video, pero bueno, este era el pensamiento que Dios puso en mi corazón en estos días mientras escribía la carta a los Colosenses, y lo quería transmitir, ¿no? Porque yo sé que este es el sentir de Dios para este tiempo, este es el sentir de Dios para su iglesia, una iglesia que realmente fue redimida por Cristo, y que, como decía Pablo, en los tiempos antes de conocerlo a Él éramos enemigos en nuestras acciones, en nuestras actitudes, pero Él nos reconcilió, y ahora debemos revisar nuevamente nuestras actitudes y nuestras acciones para que nuestra conducta esté basada en las palabras de Jesucristo, y así a la hora de convivir con otras personas podamos afectar. Bueno, como podemos ver, estamos bastante complicados, ¿no? Como podemos ver, con el tema de la señal de internet, así que ya vamos a estar orando para terminar, y luego, bueno, lo tendremos completo a toda esta enseñanza en el video. Vamos a orar a Dios mientras tenemos esta corta y breve señal de internet. Vamos a aprovecharla y vamos a orar para que el Señor pueda hacer algo con nuestras vidas a través de esta enseñanza. Papá, en el nombre de Jesús te doy gracias, te bendigo, te adoro con todo mi ser. Te agradezco por todas las personas que hoy han estado conectadas en la sala
conferencias. Gracias, Dios mío, por haber participado de esta enseñanza. Señor amado, te ruego por cada uno de ellos para que tu Espíritu, Señor, le ministre conforme, Dios, a la enseñanza que ha sido revelada, impartida y expresada a través de esta enseñanza. Padre amado, yo te ruego por ellos, para que sea tu Espíritu que les ministre fuertemente, que toque sus corazones, que toque su mente, su alma, Dios amado, y que ellos puedan tomar consejos de estas palabras que el apóstol Pablo hace 2000 años atrás escribía en beneficio de nuestras vidas, en beneficio, Dios mío, de tu iglesia. Padre amado, queremos tomarlas en nuestro corazón, queremos tomarlo en nuestra mente y queremos, Dios mío, empezar a caminar en fe, empezar a caminar en esa fe que está, como decía él, cimentada, una fe estable, una fe que realmente, Dios amado, hace que estemos firmes. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios amado, queremos tener esa fe, una fe que sea firme, que sea estable, una fe, Dios mío, que esté cimentada en las palabras de Jesucristo, para poder ser testimonio a muchas personas, afectarlas, Señor, con nuestra conducta, cambiarlas, Dios amado, y hacer que el reino de Dios llegue a sus vidas, Señor, allí fuera de los templos, lejos, Dios amado, donde esa gente habita, donde esa gente trabaja, donde esa gente estudia, que podamos llegar, Dios, con ese mensaje de vida, de poder, pero que lo vean, Dios, no en nuestros labios, sino en nuestras vidas, a través de nuestras conductas, a través de nuestras acciones y a través, Dios mío, de nuestras actitudes. Te damos la gloria, Padre, te bendecimos, te adoramos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, les decía. Muchos cortes hemos tenido esta noche, lamentablemente, ya lo vamos a solucionar para la próxima vez. Seguimos por el chat del Facebook hablando y espero que pueda armar este rompecabezas que quedó el video para que después lo puedan tener todos ustedes. Un abrazo grande a todos, Dios los bendiga. Y bueno, ya cierro la sala porque está bastante inestable hoy y vamos ya entonces al Facebook y seguiremos por ese chat. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga. Adiós. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides visitar nuestra página laiglesiavirtual.org.